Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Zapata. Hoy día les voy a hablar sobre un tema muy importante, tanto desde el punto de vista de la neurología vascular como de la salud pública. Les voy a hablar sobre los infartos cerebrales. ¿Sabían ustedes que los infartos cerebrales son la quinta causa de muerte a nivel mundial y una de las principales causas de discapacidad grave? Un tema importante es aclarar que esta enfermedad no solamente aqueja a personas de la tercera edad, sino también puede afectar a personas jóvenes e incluso a niños por condiciones preexistentes, como por ejemplo trombofilias, generan o tienen alteraciones en los mecanismos de coagulación y generan estos problemas en la circulación cerebral. El daño generado por esta enfermedad no solamente debe estimarse mediante la mortalidad, sino también por el impacto a la población y los sistemas de salud, por la discapacidad que causa y las secuelas posteriores a esta enfermedad, y además porque genera un impacto también psicológico, social, porque el paciente pierde las capacidades para su independencia funcional. Pero finalmente, ¿qué es un infarto cerebral? O también conocido como stroke, ictus, EBC. Tiene muchos nombres para una misma enfermedad y a veces termina confundiendo un poco a la población. Les voy a explicar de una forma muy sencilla. El cerebro es un tejido y por lo tanto está compuesto por células. Entonces estas células requieren para su función adecuada oxígeno y glucosa. El oxígeno es transportado mediante la sangre a través de las arterias y llevando un flujo sanguíneo cerebral, el cerebro cumple sus funciones adecuadamente. Entonces, en otras palabras, se necesita que llegue un flujo constante, ¿no?, para que el cerebro funcione bien. Entonces, si este flujo constante se ve limitado por alguna oclusión, entonces estas células, este grupo de células cerebrales, ya no va a poder hacerlo y por lo tanto la persona va a presentar síntomas focales agudos. Ahora, ¿por qué el flujo de sangre, por qué el flujo sanguíneo se puede ver obstruido o se ve limitado? Por muchas causas. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares como arritmias cardíacas, que generan émbolos o coágulos dentro del corazón que migran directamente al cerebro. Arteriosclerosis carotidia, arteriosclerosis en las arterias del cuello. Enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tabaquismo, que lo que hacen básicamente es dañar las arterias, dañar las capas internas de las arterias, generando capas y capas y capas y disminuyendo de forma muy lenta pero progresiva la circulación, el paso de la sangre, el flujo sanguíneo cerebral, por una reducción del diámetro que poco a poco hacen que estas arterias se cierren. Esto es importante. Es importante también que ustedes reconozcan y aprendan cuáles son las principales características o síntomas más frecuentes. Y para esto se creó una escala, la escala de Cincinnati, para que las personas puedan detectar rápidamente y tener en cuenta ante algún signo similar, puedan tener en cuenta al infarto cerebral como causa de estos problemas. La escala de Cincinnati consta de 3 signos de alarma, que son asimetría facial de los 2/3 inferiores de la cara de forma súbita, o sea, asimetría facial, debilidad de una extremidad, la mano, el brazo, una pierna o todo el hemicuerpo de forma súbita, alteración también en el lenguaje, en la comprensión del lenguaje, en la expresión de la palabra. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta escala? Porque si una persona tiene solamente uno de estos 3 síntomas, tiene hasta un 72% de probabilidades de estar sufriendo un infarto cerebral. Ahora, este problema es más complejo en países como el nuestro, donde no se cuentan con todos los servicios necesarios para la atención inmediata de estos pacientes. Si un paciente acude a un hospital en el periodo agudo, no solamente se necesita del personal entrenado para tratar esta enfermedad, sino también un personal de radiología, personal técnico, etcétera, que estén capacitados para atender rápidamente y de forma óptima a los pacientes que llegan dentro de las horas
que son las 4.5 horas, donde podemos todavía revertir este problema, revertir el flujo sanguíneo cerebral mediante la trombolisis endovenosa, y tenemos un poquito más de tiempo para otras terapias como la terapia endovascular. Entonces, la creación de unidades de ictus, donde se permite la monitorización cercana de estos pacientes posterior a la administración de estas o la realización de estas terapias, es importante. Si nosotros detectamos un paciente con uno de estos síntomas, hay que llevarlo inmediatamente a una unidad de urgencias de un hospital de alta capacidad resolutiva para no perder más tiempo. Es importante llevar a estos pacientes a pesar de que sabemos que estamos cursando por una pandemia. Si ustedes detectan un paciente con estas características, no deben dudarlo dos veces y deben acudir inmediatamente a urgencias. El ictus no se queda en casa. Si esta información les fue de interés, compártanlas, porque esta información puede salvar una vida. Muchas gracias.